Hola, hola, muy buenas noches para todos y para todas quienes en este momento se están empezando a conectar. El día de hoy vamos a tener un live muy importante y es mi hijo o mi hija es LGBT, ¿qué puedo hacer? Es un tema que muchas familias nos han hecho preguntas y estaremos hoy con Andrés Lazo de @creando lazos. Ya aquí nos estamos empezando a conectar frente a frente a este tema. Indudablemente hay muchas preguntas, también hay muchos mitos alrededor, entonces la idea es que hoy sea ese espacio para poder resolver y acerca de este tema. Entonces ya nos estamos conectando aquí con Andrés y va a ser un espacio para compartir este tema tan importante. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Diana, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo te escucho. ¿Listo? Listo, es que preciso está lloviendo muy fuerte. Creo que por allá también, ¿cierto? Sí, acá también está la noche bien fría en Bogotá, pero bueno, les estaba empezando a dar el saludo pues a todas las personas conectando. El día de hoy vamos a tener un live muy importante, hablar sobre la orientación sexual y también un poco de la identidad sexual en el ejercicio de la crianza y hoy vamos a tener un live que lo llamamos Mi hijo, mi hija es LGBT, ¿qué hago? ¿Cierto? Y estaremos hoy con Andrés de Creando Lazos, quien es psicólogo y magíster en psicología clínica, también docente universitario y facilitador certificado del programa de círculo de crianza de círculo de seguridad parental y bueno, con una formación extensa en teoría del apego y psicología clínica infantil. Entonces vamos a tener este espacio para dialogar sobre este tema. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, a ti, Tatiana, por la invitación a hablar de este tema que inquieta a muchos padres, sobre todo en la adolescencia y en algunos casos también en la niñez, como veremos más adelante. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a, digamos que aclarar muy resumidamente porque pues el tiempo en redes no nos lo permite tanto, pero hay una pregunta muy importante y es empezar a definir y a clarificar la diferencia entre sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Esos conceptos que tú mencionas son bastante importantes a la hora de nosotros poder entender este tipo de fenómenos. Tienen que ver el sexo más con una categoría biológica de ser hombre, ser mujer o tener un estado intersexual. Y el sexo es que se determina a partir de unas características que son las características sexuales secundarias, los genitales, tanto externos como internos y también la parte hormonal. Pero básicamente cuando nosotros nacemos pues todo se reduce un poco a nuestra apariencia física. Entonces cuando logramos en el bebé identificar un pene, pues entonces asumimos que es un niño. Si identificamos una vagina, pues que es una niña. Y a veces, cuando no es posible identificarlo, pues es que se cataloga a la persona como intersexual, que sabemos que son casos que pueden ocurrir y que también alarman pues a muchos papás. No es tan frecuente, pero tampoco tan infrecuente. Y Ujú. también es algo que ha venido cambiando pues con el tiempo, porque antes pues los papás tenían que decidir qué hacer en ese momento, pero hoy en día ya se recomienda es que ellos esperen, o lo que se recomienda no, sino se debe esperar hasta que ya el niño, cuando sea adulto, pueda decidir sobre qué quiere hacer respecto a su genitalidad. Entonces, Claro eso es que sí. como el sexo, ¿no? Somos hombres, mujeres, el género tiene que ver, la identidad de género tiene que ver más con cómo yo me siento. Si yo me siento más hombre, más mujer, en términos de lo masculino, lo femenino, o ninguna, o una mezcla de las dos, es un sentir y no necesariamente es algo que se expresa. Porque ahí viene otro término que es la expresión de género, que ya es como yo expreso ese sentir interno que tengo yo frente a lo masculino y lo femenino. Y finalmente está la orientación sexual, que es hacia donde yo dirijo mi atracción, tanto sexual como afectiva. Entonces, si hacia los hombres, si hacia las mujeres, si hacia los dos, si hacia ninguno, porque la sexualidad también es una orientación sexual. Y allí es como que surgen todos los conceptos que a veces pueden generar como mucha confusión en los papitos y mamitas cuando de pronto se enfrentan en su rol de parentalidad a este tema. Ujú, claro que sí, y esa clarificación es muy importante porque
nos permite comprender también al ser humano desde sus diferentes dimensiones y verlo también como un todo, ¿no? Desde la parte biológica, psicosocial y cultural, y también desde la forma en la que expresamos el ejercicio de afectividad y de cómo nos vinculamos con un otro a través de la atracción, el amor, el afecto. Y eso es importante porque eso también nos va a permitir a nosotros, como adultos, como cuidadores, como padres y como madres, poder acompañar ese proceso de desarrollo, ¿no? Y también poder orientar. Y eso nos lleva a preguntarte en este espacio y es cómo consideras que podemos acompañar desde la crianza esa orientación sexual y esa identidad de género. ¿Por qué vamos a tocar esos dos temas? Porque la parte biológica, digamos que ya está determinada, ¿cierto? Que era lo que tú nos comentabas. Pero esta parte en la forma en la que empezamos a desarrollar nuestra identidad de género, empezamos a establecer esos procesos de selección de nuestra orientación sexual, pues como desde las familias y desde nosotros como adultos, orientadores o cuidadores, podemos acompañar ese proceso. Un punto clave de esto que estamos hablando tiene que ver con establecer esa diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. Cuando nosotros pensamos en el desarrollo humano, es en la adolescencia donde nosotros empezamos a involucrarnos sexual y afectivamente con otras personas. En la niñez eso no ocurre, sino un niño no se involucra sexualmente con otros, es lo ideal, ¿no? Obviamente sabemos que puede pasar en casos, por ejemplo, de abuso, pero no desde su deseo de. Entonces, en la adolescencia, también por el desarrollo hormonal, también por factores del contexto y la cultura, es que empieza a haber un deseo de involucrarse afectiva y sexualmente con otros, y allí es que pueden los padres darse cuenta un poco de cuál puede ser la orientación sexual de su hijo. Sin embargo, la identidad de género, que tiene que ver con cómo yo me siento, si me siento como parte de lo masculino, de lo femenino, sí es algo que mucho más temprano en el desarrollo puede empezar a surgir y es algo que sí puede generar inquietud en los padres. Algo que es bien importante notar es que tenemos un poco que dejar de pensar en diferencias tan marcadas frente a los roles de género hoy en día respecto a lo que era antes. ¿Sí? Hoy en día se han flexibilizado estos roles y no quiere decir que, por ejemplo, si mi hijo se quiere poner falda, se quiere pintar las uñas como algo ocasional, entonces no, ya mi hijo es trans o ya mi hijo entonces va a querer ser una mujer, sino que hace parte de la exploración que puede haber en la infancia de los juegos, de los juguetes, de los roles. Pero también puede pasar que haya un rechazo del niño frente a todo lo que sea, por ejemplo, masculino. Pongo un ejemplo. Entonces el niño no le gusta su nombre masculino, se siente incómodo con ciertas prendas, muestra un rechazo marcado a que utilicen con él pronombres masculinos. Y eso es algo que sí tiene que empezar a llamarnos la atención porque habría que revisar un poco la parte de la identidad de género del niño, entendiendo que es algo que está en desarrollo. Uh -huh. Pero hay que diferenciar lo que es como la exploración, por así decirlo, esperada, que cuando ya el niño tiene como un rechazo marcado al rol, como que socialmente le correspondería, y busca la identificación con otro género. Cuando digo que debe llamarnos la atención no es porque sea algo malo, sino que necesita ser acompañado. Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces lo que pasa es que los padres restringen o castigan este tipo de expresiones, obviamente muchas veces motivados desde el miedo, la preocupación que socialmente puede haber frente al tema. Entonces, por ejemplo, obligan a que el niño se corte el pelo, le quitan los juguetes, por ejemplo, femeninos, y esto no necesariamente va a hacer que esa identidad del niño cambie, porque la identidad de género, la orientación sexual son cosas que no se pueden cambiar. Es decir, si un psicólogo a ustedes les dice como que listo, podemos trabajar para que tu hijo sea un hombrecito, sea una mujercita o deje de ser X o Y, pues eso es publicidad engañosa, porque es algo que no se puede. Perjudicial. Súper perjudicial y prohibido. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido.
Acá pues desafortunadamente no está prohibido, sin embargo es una práctica antiética que nosotros como profesionales debemos reconocer y denunciar, pero es algo que está prohibido porque es algo que no se puede. No se puede por un lado y por otro lado lo que hace es que la gente se suicide, básicamente. Si queremos como que nuestro hijo sufra, que nuestro hijo tenga más riesgo de suicidarse, más riesgo de consumo de sustancias, más riesgo de todo lo que se nos pueda ocurrir, el camino es rechazarle, ¿m? Tanto en su identidad de género como su orientación sexual, porque es al lugar al que él va a llegar si se da precisamente ese rechazo. Entonces, Ujú, ¿por qué no se puede? Que es una pregunta acá que nos hacen, porque es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero viene un poco determinado en gran parte por factores biológicos. ¿M? Entonces, hay miles de teorías, pues no miles, pero sí varias teorías que explican por qué de pronto la identidad de género puede ser X o Y o la orientación sexual puede ser X o Y, aludiendo a sucesos que ocurren, por ejemplo, cuando el bebé está dentro del útero, también frente al orden de nacimiento, también frente a factores, por ejemplo, genéticos. Sin embargo, es algo que la investigación psicológica ha mostrado que no puede cambiar y que viene muy determinado, como les mencionaba, por aspectos biológicos. Hay una investigación que me pareció muy interesante que se hizo en la Universidad de Stony Brook en Nueva York, donde comparaban dos grupos de niños. Entonces, niños que, doy un ejemplo, habían nacido siendo hombres y se identificaban como hombres. ¿M? ujú, Y niños que eran trans, ¿m? Que esta categoría pues es muy controversial. Entonces, por ejemplo, niños que habían nacido con sexo hombre, pero habían hecho un cambio social y habían asumido, por ejemplo, una identidad femenina. Y con ellos se trabajó un procedimiento que es bastante complejo dentro de lo que es la metodología psicológica, que tiene que ver con mirar un poco algo que se llama la cognición implícita, que es una forma en la que se puede, por ejemplo, medir los prejuicios. ¿A qué me refiero? Si yo le pregunto a alguien como, ay, ¿tú eres racista? Pues va a decir que no, pero no porque diga que no es racista quiere decir que no lo es, sino que implícitamente pueden haber como esas visiones negativas, por ejemplo, hacia los latinos. Entonces, lo que buscaron ver en estos niños era precisamente cuál era un poco como esa concepción que ellos tenían sobre su identidad de género implícita, no declarada verbalmente. Y lo que encontraron es que estos niños que habían hecho este tránsito social a una identidad de género diferente estaban tan convencidos de su identidad de género como los niños que habían nacido siendo, por ejemplo, hombres y tenían una identidad masculina. Entonces, a veces lo que ocurre es que los padres precisamente entran como en el castigo de estos comportamientos y lo que pasa es que el niño los inhibe, pero no porque los inhiba quiere decir que haya un cambio. ¿M? Entonces, realmente lo importante de este proceso es poder acompañar y poder buscar una asesoría profesional, porque obviamente surgen miles de temas, miles de controversias, por ejemplo, que también es un tema que es novedoso dentro de lo que es las ciencias médicas, las ciencias psicológicas, pero un poco es qué vamos a hacer con el niño para el colegio, será que sí le dejo, no le dejo, pero qué tal, entonces si yo le dejo, entonces lo que esté haciendo es como incentivándole eso. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer que realmente produzca un cambio en la identidad de género de nuestro hijo. Quiero que pensemos en un ejemplo. Imaginemos el mundo al revés, que ustedes llegan a una familia diferente y esa familia les prohíbe a ustedes expresar la identidad de género que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, a ti, Tatiana, te cortan el pelo, te calvean, te pasan solo ropa azul, solamente te dejan jugar fútbol, no te dejan maquillar, no te dejan poner aretes, pues puede que tú cambies en tu exterior, pero en tu interior seguramente no va a haber un cambio y lo que va a haber es como toda una afectación a tu relación con esas personas, a la visión que tú tienes de ti mismo, porque es lo que generalmente pasa, ¿m? Como que una vez las personas salen del contexto que era tan represivo frente a su identidad, es que logran expresar como su verdadero sentir y hacer que su rol social y su corporalidad sea coherente con eso que siempre han sentido. ujú. Mira que tú mencionas un tema importantísimo y es el tema de los castigos como método represivo de la identidad, ¿sí? Y esto es fundamental porque muchas veces decimos como no, mi niño ya es un varón o mi niña ya es una niña, ya se le pasó esa etapa, fue una transición
Y eso no necesariamente es así, simplemente se está creando esta represión que realmente no es saludable a nivel identitario, ¿sí? Sino que por el contrario lo que puede producir era como lo que tú mencionabas ahorita, es una fragmentación, ¿sí? O una ruptura, si lo pudiésemos llamar así, en términos un poco metafóricos, una ruptura de quienes nosotros realmente somos y un rechazo de por qué no está bien ser como yo soy. ¿Cierto? Y entonces, indudablemente, este tipo de situaciones pues derivan en procesos mucho más complejos en la adolescencia y en la adultez. ¿Sí? Y entonces esta exploración natural, como tú mencionabas, y este forjar nuestra identidad, pues se va a ver como fragmentado y entonces, claro, cualquier situación o más bien esta situación en particular nos vuelve mucho más vulnerables frente a otro tipo de procesos. Entonces va a ser muy diferente una persona que sienta el apoyo familiar, porque estamos también en un ejercicio de transición social, de aceptar y estas diferencias, ¿no? Respetarlas y comprenderlas, ¿sí? Porque estamos en un ejercicio de que esto realmente no es nuevo, ¿sí? Esto viene hace muchos años atrás en la historia, está citado en libros y demás, pero realmente hasta ahorita se está empezando, digamos que, entre comillas, a visibilizar, ¿sí? Entonces, digamos que esto es importante entenderlo porque es necesario acompañar y apoyar, así como es normal ser heterosexual, pues será normal también ser homosexual, es normal también ser trans y todos estos tipos de desarrollos de identidad. Entonces, así como también nosotros tenemos un hijo que tiene su pareja desde el ejercicio heterosexual, pues es, digamos que acompañar ese mismo ejercicio de aceptación frente a la selección de otro tipo de parejas y el desarrollo de la identidad que realmente es un componente fundamental, ¿no? Que por un lado era lo que hablábamos de la identidad de género y por otro lado la orientación sexual. Claro que sí. Y esto nos lleva a preguntarnos también y es cómo muchas veces dentro de estas preguntas que tú mencionabas que se producen en las familias y es cómo también podemos empezar a hablar con nuestros hijos sobre las familias homoparentales, por ejemplo, que estamos viendo que cada vez más en el mundo se están abriendo estos espacios para que estas familias también puedan generar procesos de adopción y de crianza. Claro, creo que el tema de poder hablar con naturalidad acerca de las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales es muy importante en la infancia también porque estamos dándole un mensaje a nuestro hijo. Algo que es muy común cuando yo he trabajado pues con varios adolescentes, también adultos que hacen parte de los sectores LGBT, algo que es muy importante y que surge es cómo ellos podían leer las actitudes de su familia a partir de las cosas que decían. Entonces, por ejemplo, si viene una noticia y mataron a una persona trans, como, ay, bien hecho que la mataron, no sé qué, pues tu hijo está escuchando y en caso de que él tenga estas inquietudes, pues se va a cerrar a hablarlas contigo, va a quedar preocupado, o por ejemplo, una pareja homosexual, entonces yo como adulto, uy, qué porquería, qué asco, pues mi hijo también está escuchando y pues va a absorber y recibir y a crearse también una imagen de mí a partir de eso que yo estoy diciendo. Entonces lo importante es poder nosotros abordarlo con naturalidad. Pongo un ejemplo muy común. Entonces, mi hijo ve, por ejemplo, una pareja que se da un beso en la televisión, una pareja de mujeres, una pareja de hombres. Entonces, poder expresarle como así, así como tú ves que hay parejas donde hay un hombre y una mujer, como por ejemplo como tu papá y yo, pues hay parejas que son dos hombres y dos mujeres. ¿No? Y como con mucha naturalidad poder hablar acerca del tema, pero también señalar que hay personas que eso no les parece que esté bien. Sin embargo, a mí me parece que, y poder expresar una opinión obviamente pues favorable. También hay libros, hay videos que pueden ayudar a explicar este tema. ¿Mm? Quisiera devolverme un poco a lo que tú estabas mencionando, porque, y tiene que ver con una de las preguntas que nos hacían, que tanto en la identidad como en la orientación sexual hay una exploración que se da. Y cuando nosotros somos niños, pues hay toda una exploración de los roles de género también. Entonces, a veces la niña quiere de pronto, no sé, cortarse el pelo, ponerse ropa más ancha,
jugar cosas que no son tradicionalmente femeninas y eso no quiere decir que entonces mi hija es trans o mi hija se quiere volver un hombre y lo mismo para el niño, al revés como damos ahorita el ejemplo, sino que hace parte de una exploración que es natural dentro de la infancia de los roles, sobre todo ahora que son más flexibles. Lo mismo pasa en la adolescencia. En la adolescencia, como hay toda una exploración de la sexualidad, parte de esa exploración es también yo empezar a darme cuenta qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Y como parte de esas vivencias, puede que el adolescente tenga experiencias de tipo homosexual, pero que no necesariamente indiquen que esa sea su orientación sexual. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado como de a veces caer un poco como en esa cortina de humo en que algunos papás caen y es, no, eso es algo como de una etapa y ya, y no hablemos de eso, y eso seguro se le va a pasar. Y no, es poder nosotros discutir ese tema y poder acompañar, porque también hay dudas. Seguramente en ese momento van a haber muchas preguntas de si quiero esto, si no quiero esto, y ahora eso qué va a implicar. También van a haber muchos miedos que se pueden activar en ese momento. Y la idea es que nuestro rol de padres y madres se pueda mantener también frente a esas dudas y que no les dejemos solos, porque algo que yo veo muchas veces es eso, como que pues él verá qué hace y como que yo me restringo un poco como un poco en aras de respetar, pero a veces queda muy solito el niño o el adolescente frente a decisiones que son de mucho peso. ¿Mm? Ujú. Mira que eso lo quiero unificar un poco a un comentario que nos hacían arriba y también frente al ejercicio que muchas veces nosotros como psicólogos pues tenemos en consulta o en nuestras asesorías y es a veces también quedarnos de pronto un poco con las frases o el estigma de es una etapa, como tú mencionas, o es que eso está de moda, ¿sí? Entonces ellos lo hacen porque está de moda. Y ahí lo que tú mencionas, Andrés, es muy importante y también para las personas que nos están escuchando, y es la importancia de que el adulto se convierta en ese orientador, guía y acompañante en ese proceso. No es quien va a vivir ni va a explorar por el joven o por el adolescente, no, pero sí es muy importante que esté ahí para poder intentar resolver inquietudes o que conjuntamente, si yo no me las sé todas, porque ningún adulto no las sabemos todas, ¿cierto? Pues esté ahí presto para intentar resolver las inquietudes o para que busquemos alternativas, recursos para orientar. Y más cuando, digamos, nosotros no tenemos ciertas experiencias. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo soy un padre, digamos que con una identidad de género, llamémosla, bueno, no me gusta esa palabra, pero digamos que tradicional, es decir, nací hombre y tengo identidad más orientada al género masculino y así, ¿cierto? Y mi orientación posiblemente es heterosexual. Sí, entonces digamos que cuando mi hijo o mi hija llega con una pregunta, de pronto desde una aproximación con una identidad de género diferente o con una orientación sexual diferente a la mía, pues puede ser que yo no tenga todas esas respuestas, pero puedo empezar a acompañar y puedo expresar que eso que tú estás vivenciando lo podemos vivenciar con las diversas personas, ¿sí? Y no solamente que va a cambiar porque eres de una u otra manera, porque te identificas o con una identidad particular o con otra, ¿sí? Y ahí es importante esa compañía y ese apoyo frente a esas experiencias que está sucediendo. ¿Por qué? Porque también es necesario, como tú mencionabas, poder ayudar a mitigar a que esos factores de riesgo pues se puedan presentar, porque muchas veces también nuestros hijos pueden involucrarse en ciertas situaciones de riesgo debido a la falta de información o debido a que pues haz lo que tú quieras, es tu problema, son tus consecuencias, ¿no? Claro, hay unas consecuencias naturales y lógicas de nuestros comportamientos, pero la idea es que también como papás, como mamás, como cuidadores y acompañantes, pues podamos estar ahí orientando, explicando y pudiendo mostrar como esa guía en el camino y que finalmente quien decide, ¿sí? Será nuestro hijo, nuestra hija, ¿sí? Pero eso que tú mencionas es fundamental y en este proceso de descubrimiento y de exploración y que puede quedar como una fase exploratoria, ¿sí? Además la sexualidad,
porque acá no estamos hablando de todo ese componente, pero la sexualidad es algo tan gigante y tan amplio y pueden ser, claro que sí, exploraciones, pueden ser fases, como puede ser que no lo sea, ¿sí? Y que sea, por el contrario, la forma en la que yo esté transitando y vivenciando mi orientación sexual y mi identidad de género, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea, digamos que exploratorio o finalmente, digamos que orientado más a esa estabilidad de mi identidad, pues cualquiera finalmente necesita acompañamiento, ¿sí? Y que nosotros como adultos estemos ahí para brindar esa orientación, ¿no? Sí, realmente creo que el parámetro está, como un ejemplo, frente a la adolescencia. Es que mi hija, por ejemplo, resulta que está muy cercana a una niña, etc. Entonces, poder preguntarle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, María José, ¿a ti te gusta Tatiana? Cuéntame, no sé qué, pero tener mucho cuidado con ese lenguaje con el que preguntamos, porque es diferente. Yo, bueno, hija, como está saliendo como mucho con Tatiana, entonces está pasando. ¿Ya? Versus si yo le pregunto como, hija, ¿y por qué tú todo el tiempo estás con Tatiana? ¿Qué es la vaina con ella? Ya es algo diferente y obviamente el adolescente va a reaccionar diferente frente a la forma en cómo nosotros preguntemos. Entonces, más tener mucha curiosidad como de esa parte y poder manejarlo como si fuese un hombre. Sí, por ejemplo, en ese caso, imaginemos que ella nos está contando del novio, solamente que es la novia y qué es lo que un adolescente puede requerir de pronto de su papá o de su mamá al compartirle que está, por ejemplo, saliendo con alguien, que a alguien le gusta. A veces ese apoyo, esa complicidad, ese chiste, esa orientación y el poder nosotros dar eso independientemente del género que tenga la persona en la que mi hijo o mi hija esté interesado. Ya Ujú. eso es con adolescentes frente a la orientación sexual porque es lo más común, pero quiero devolverme un poco al tema del género porque eso sí es algo como que es más angustiante para los papás, que se da más en la infancia, y es si mi hijo tiene, por ejemplo, un interés muy marcado en cosas que no son tradicionales para su rol, entonces yo poder también preguntarle con curiosidad, ¿sí? Como, bueno, y cuéntame qué hace que te gusten tanto las faldas, o cuéntame por qué te gustan tanto pintarte las uñas, que me da mucha curiosidad. Poder conversar con él sobre eso y poder estar atentos hacia esa parte de esa exploración natural o de pronto puede involucrar como una dimensión mayor. Cuando me refiero a una dimensión mayor es cuando el interés es como muy global, o sea, no es que, por ejemplo, no, a mí me gustan las muñecas. Si yo soy un niño y me gustan las muñecas y las faldas, y ya, sino que me gustan las muñecas, las faldas, quiero tener el pelo largo, no me gusta que me digan mi nombre masculino, tengo rechazo, por ejemplo, frente a las características que son masculinas de mi cuerpo, entonces, por ejemplo, la genitalidad no, me incomoda, no quisiera, digo cosas como que yo cuando grande quisiera convertirme en una mujer, quisiera que no se apareciera la marina, entonces tuviera vagina como mis amigas del colegio. Entonces, todas esas cosas sí es importante que les prestemos atención y que podamos buscar apoyo. Entonces, apoyo profesional con un psicólogo, un psiquiatra que tenga conocimiento en psicología clínica infantil, en identidad de género y también de grupos de apoyo, porque existen grupos de apoyo a personas, a niños, perdón, que pueden estar experimentando un poco como esta como diferencia frente a lo que se esperaría en su identidad de género. Entonces, el poder apoyarnos sobre todo porque es una experiencia que es difícil. Obviamente para ningún papá es algo que sea fácil. Si a veces uno no sabe qué hacer cuando empiezan a llorar mucho y en el primer día de colegio, y eso es algo que viven todos los niños, pues mucho menos voy a saber yo qué hacer cuando mi hijo tiene, por ejemplo, un rechazo frente a su identidad de género que le correspondería y desea asumir otra. ¿M? Y en ese punto es súper importante la asesoría y no postergar, porque como tú mencionabas, se ha visto que son indicadores positivos tener ese acompañamiento y si finalmente el niño como que lo desease, hacer una transición social. ¿A qué me refiero? Si efectivamente el niño no es que sea parte de una exploración natural de la infancia de los roles, sino que tiene una identificación marcada con una identidad de género distinta, el poder facilitar ese proceso en términos, por ejemplo, de decirle yo por el nombre que a él le gusta, permitirle vestirse de la forma que él quiere, que en el colegio, si es el caso, se pueda hacer el cambio, ya sea
de colegio, si fuese un colegio exclusivamente masculino, exclusivamente femenino, o que también en el colegio reconozcan su identidad, el uniforme. Todo eso se llama la transición social. Es algo que se ha visto que es un indicador de salud mental para los niños y va a prevenir lo que muchas veces pasa, y es que se desarrollen problemas de salud mental, porque sobre todo sobre las personas trans es que hay una mayor carga de problemas de salud mental de lo que es todo el sector LGBT, porque la discriminación es mucho más marcada, porque el apoyo es mucho menor, porque si bien este tema de la orientación sexual sigue siendo algo controversial, pues no tanto como el tema de la identidad. Y también a nivel cultural hay mucho más ataque frente al tema de yo identificarme de una forma diferente en términos de mi género que de mi orientación sexual. Ujú. En ese sentido es tan importante tener ese apoyo, porque de otra manera como que van a haber muchos problemas en la adolescencia, y cuando hablo de problemas son problemas graves, ¿sí? Por ejemplo, intentos de suicidio, autolesión, depresión, ansiedad, y la idea es prevenir pues que eso pase. Totalmente, sí, que no tengamos que tener esas consultas y esas terapias nosotros como psicólogos, sino que hagamos estos procesos de prevención y de aceptación desde edades. Porque Claro, así participamos también mucho, ¿no? Como que, por ejemplo, mi adolescente me dice que es gay o que es lesbiana. Y yo ya me imaginé, yo a los 90 años, sin nietos, yo ya me imaginé, no sé, mi hijo, que lo están echando de la empresa, o el niño tiene esta tendencia marcada, por ejemplo, a el gusto de un género que es distinto a su sexo biológico. Entonces yo ya me imagino a que el niño entonces es trans y se va a operar, y entonces se va a hormonar y entonces no va a poder trabajar. Como que estoy demasiado anticipado, ¿sí? Primero tengo que mirar si esto es algo más o menos continuo en el tiempo, si es algo temporal, asesorarme de profesionales que me ayuden a poder guiar este proceso, y ya ahí sí vendrán un poco como esos temas, pero a veces nos adelantamos mucho, ¿m? Como que ya estamos en el matrimonio, en el velorio, y mi niño tiene 9 años, ¿m? Tiene 14 años, ¿m? Nos anticipamos demasiado. claro. Y tú tocas un tema muy importante y es que hemos venido dialogando, digamos que hemos venido tocando, y es preguntarnos qué debemos hacer y qué definitivamente también no debemos hacer cuando nuestro hijo nos expresa eh, a su orientación sexual y su identidad de género. Sí, creo que frase de cajón, pero es: yo te voy a amar sin importar lo que pase, sin importar lo que tú quieras, tú sabes que tú cuentas conmigo, si quieres hablarme de esto está perfecto, si tú no quieres hablar de esto todavía te entiendo. O sea, el poder dar como un espacio de seguridad, reafirmando sobre todo el vínculo y mostrando que hay un amor que es incondicional y que está más allá de todo, porque finalmente es lo que la mayoría de los papás sienten. Es decir, independientemente como de sus creencias y demás, hay un amor hacia sus hijos que es incondicional. Y creo que eso también es importante, porque muchas veces revisar nosotros nuestras ideas, porque por eso sufren mucho los papás, por las preconcepciones que pueden tener frente a lo que eso implica. Entonces, pongo un ejemplo. Digamos que mi referente, por ejemplo, las personas homosexuales que son drogadictos, tienen enfermedades no van a tener hijos. Si esos son mis referentes y mi hijo me dice que es gay, pues hoy que yo me voy a alarmar, me voy a preocupar, ¿m? Pero no quiere decir que porque esos hayan sido los referentes que yo tuve, porque viví de pronto en una época diferente, donde había mucho más prejuicio, quiere decir que esa sea la realidad, porque la es muy lejana, y el poder nosotros también informarnos como padres es algo que ayuda también bastante a poder bajar ese miedo, y también pensar de una forma menos reduccionista la identidad de nuestro hijo, ¿sí? Porque como que mi hijo me dijo que era gay, entonces ya es como si fuera una persona completamente diferente. Y no, pues sigue siendo la misma persona de ayer, de hace 3 años, el mismo niño que yo cargué, el mismo niño que yo alimenté, el mismo niño con el que yo me emocioné cuando dijo papá, cuando dijo mamá. Sí, esto solo es una característica de una identidad muy rica, ¿no? Porque
la identidad de las personas no se reduce a su orientación sexual y a su identidad de género y sigue siendo el mismo niño amoroso, comprensivo, mal geniado, perezoso, X calificativo que pueda tener como parte de su identidad. Y a veces uno pierde de vista eso, como que uno se centra en el único aspecto que se hace saliente en esto que estamos hablando y no en todo lo demás que igual está en mi hijo y sigue estando en él. Ujú. Mira que eso también que mencionas con respecto a que nosotros fuimos creados de cierta manera, no necesariamente quiere decir que sea la única forma de crear, ¿no? O de entender los diferentes fenómenos o situaciones, ¿sí? Y tal vez voy a hacer un ejemplo que es muy simplista, pero es así como, por ejemplo, a mí me puede gustar el helado de vainilla, a ti te puede gustar el helado de chocolate. Y eso no nos hace ser malos seres humanos, no nos hace ser diferentes, no nos hace ser raros, sino simplemente con unas elecciones particulares sobre quiénes somos, sobre qué nos atrae y sobre lo que nos gusta, ¿sí? Y eso es importante porque a veces nos podemos quedar ensimismados en la forma en la que fuimos criados, pero la sociedad ha venido cambiando y se ha venido transformando. Y asimismo, la crianza y la forma en la que entendemos y visibilizamos los diferentes fenómenos que no son nuevos, ¿sí? Y eso lo quiero reiterar porque también a veces uno escucha como, ah, es que esto es pasajero, la sociedad de ahora Todo se volvió. sí, como o que es terrible, ¿no? O sea, que esto, pues mejor dicho, o sea, el acabose pues del mundo, ¿no? Y es, no, realmente esto siempre ha existido. Lo que pasa es que hasta ahorita la sociedad ha empezado a entender que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y que todos somos finalmente seres humanos y que nuestra identidad no solamente está basada en nuestro sexo, en nuestra biología, sino que la identidad va muchísimo más allá de eso y la forma en la que nosotros vivenciamos y expresamos nuestra sexualidad es supremamente compleja, ¿sí? Entonces, es importante que si, por ejemplo, como papá o mamá, para mí está siendo una situación difícil, como tú mencionabas, novedosa, que no sé cómo actuar, está bien, ¿sí? O sea, no siempre vamos a tener las respuestas como mamá o papá frente a todas las situaciones cuando el chiqui nos llora, cuando tenemos berrinches y no sabemos cómo actuar, cuando estamos en el centro comercial y entonces tenemos una pataleta y no sabemos qué hacer. Esta también es una situación en la cual podemos no tener todas las herramientas, no tener todas las respuestas, pero podemos también acompañarnos de profesionales y también desde el sentir del respeto, ¿sí? Yo creo que no siempre vamos a tener todas las respuestas, pero siempre desde que haya respeto, apertura y aceptación, va a ser mucho más fácil poder escuchar y orientar, aunque no tenga esa respuesta perfecta, ¿no? Y eso es importante, que no siempre me pudieron haber criado a mí bajo el enfoque de la identidad de género, pero eso no implica que yo no pueda aperturarme a esta relación con mi hijo, como tú mencionabas, simplemente sigue siendo mi hijo, mi hija, solamente que ahorita es una característica más. ¿Mm? También es un proceso para Ujú, los demás, ¿sí? Tampoco hay que forzar como la aceptación, ya, 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 sino que ujú, es eso y puede que en el marco de ese proceso yo no me sienta cómodo con algunas cosas. Entonces pongo un ejemplo. Puede que por la forma en que yo pienso, yo no me siento tan cómodo que mi hija me muestre fotos besándose con la novia. Entonces, o que no me guste de pronto verla, cuando está con la novia cogidas de la mano, algo así como parte de mi proceso como papá de aceptación. Y está bien, sí, tampoco el papá tiene que darse palo y también guardarse como sus sentimientos, sino entender que eso puede que sea difícil para él o para ella por esas razones que estábamos mencionando y que va a ser un proceso de ir gradualmente acoplándose a poder entender. Tú ujú. mencionas también me parece muy importante y es, no es que ahora todos los adolescentes entonces quieren ser bisexuales, gays, trans, sino que antes como que las personas, por ejemplo, sabían que eso era posible siendo ya adultas. Entonces ya cuando tenía, no sé, 22 años me di cuenta que era posible ser trans, que era posible ser gay.
Ahora hay más referentes culturales y hay mucha menos discriminación que hace años y por eso entonces puede parecernos que es más frecuente, pero no es porque sea más frecuente, sino es porque como hay menos censura, menos tabú y más referentes, los adolescentes y los niños empiezan a expresar su identidad de una forma más precoz. ¿Mm? Exacto, con mayor facilidad en esa identificación. Claro que sí. Yo quería agregar ahí un tema antes de ir cerrando, porque sé que por el tiempo Instagram no nos lo permite, y es así como respetamos nosotros como papás el tiempo para aceptar, también es importante algo fundamental, y es que si yo como papá yo estoy sintiendo de pronto como dicen algunos papás, como algo raro en mi hijo, ¿no? Como que de pronto le gusta esto, no le gusta, mira que se viste, que se siente como más atraído a unas personas que a otras. Es importante también que le permitas eh, tener el tiempo a tu hijo para poder, digamos que, identificar todo eso que está pasando en él. ¿A qué voy con eso? A que tampoco lleguemos a obligar o a transgredir eh, el que te cuenten o te expresen acerca de su identidad o su orientación sexual. Es decir, no llegar un día y así como de tope, bueno, dígame de una vez usted si es esto, es lo uno o es lo otro. No, es importante respetar también esos tiempos, porque si en ese momento tu hijo, tu hija, todavía no tiene dudas, está en proceso de exploración, llamémoslo como queramos, pero todavía no ha expresado eso, es su tiempo y es su decisión el cuándo y la forma en la que quiere expresarlo. Y si nosotros estamos brindando espacios de diálogo abierto, llegará un momento, ¿sí?, en el que él o abrimos canales, ¿cierto?, de confianza o los hemos configurado y los hemos creado, pues llegará un momento en el que él pueda sentirse o ella se pueda sentir cómodo y expresar eso. Sí, eso es muy importante porque muchas veces yo creo que también a ti de pronto te han llegado esas preguntas y es, yo quiero ya que mi hijo me diga o mi hija me diga y entonces voy a preguntarle y entonces casi es como un ejercicio de obligatoriedad y es importante también respetar esos tiempos en la forma en la que ellos expresan acerca de su identidad o su orientación. Ujú. Exacto, exacto, no podemos como forzar eso y siempre es pensarlo fuera del marco sí, de la orientación sexual y identidad de género y es, bueno, ¿qué necesita mi hijo de mí en este momento según su edad de desarrollo? Si sea novio o sea novia, sea que le guste esto, Y, poder nosotros conectar más con la necesidad y no tanto con el contenido de esa necesidad. ¿M? Ujú. Entonces, Totalmente. allí una pregunta de cómo afectaría la crianza en un menor que está en una familia homoparental. Entonces, esa pregunta es bien importante porque es un tema como de controversia y debate y afortunadamente últimamente ha habido muchísima más investigación al respecto que lo que muestra es que no hay diferencias significativas entre haber crecido en una familia heterosexual y haber crecido en una familia homoparental o en una familia monoparental, es decir, solo con mi mamá, solo con mi papá, con mi abuelita. Es decir, no importa quiénes, si son hombres, si son mujeres, si son mis tías, si son mis primos, no importa quién sea en términos del género, sino lo que te ofrece esa familia. Eso es lo que realmente pues va a hacer la diferencia, porque uno puede crecer en una familia tradicional, papá, mamá, no sé, un hermanito, un perro y un gato, y una familia maltratante que me humilla, pues obviamente que no va a contribuir a mi desarrollo. Versus si yo crezco, por ejemplo, con mi tía y mi abuelita, y amorosas, pone límites con amor, o con mis dos mamás, o con mis dos papás, es decir, es lo que yo hago en la crianza lo que determina y no quiénes son los que ejercen ese rol de crianza. Sí. Ay, yo quisiera agregar algo a lo que tú comentas dentro de algunos preconceptos, mitos orientados al ejercicio de la crianza de la familia homoparental y también diferentes estudios, digamos que han permitido delimitar que eso tampoco afecta la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra orientación sexual. Es decir, que yo puedo crearme en una familia heterosexual y mi orientación sexual es
homosexual y me puedo criar en una familia homoparental y mi orientación sexual perfectamente puede ser heterosexual, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo claro porque a veces tenemos muchos mitos en torno como a este tipo de procesos. Está bien, estamos conociendo, ¿no? Estamos investigando, la ciencia nos está acompañando, la sociedad, pero es importante empezar a clarificar todo este tipo de procesos. ¿Mm? Por eso, precisamente, uniones se han aprobado y la adopción se ha aprobado porque ha habido investigación de peso que muestra que no hay diferencias. ¿M? O sea, Ujú. no como algo ideológico, sino que evidentemente, porque la investigación pudo haber mostrado algo diferente, ¿no? Y es como, no, sí, definitivamente los niños les va mal con las parejas, por ejemplo, homosexuales. Y pues seguramente entonces, pues no habría habido una aprobación a este tipo de uniones. Claro, ahí es muy importante lo que tú mencionabas y recalcarlo, es la calidad del vínculo, ¿no? Es realmente lo importante independientemente de la persona que nos esté creando, es la calidad del vínculo y de la relación que se gestiona en ese proceso familiar, si lo quisiésemos llamar así. Y ya para ir cerrando, porque por tiempos, desafortunadamente, este tema es súper grandísimo, pero bueno, y es cómo criar para que nadie tenga que salir del closet. Entonces, precisamente eso lo conecto con lo que tú decías al inicio, que tiene que ver con nosotros poder tener una actitud normalizante frente a este tipo de experiencias. Entonces, poder nosotros expresarle generalmente como que hay referentes, ¿no? Entonces, en la televisión, en nuestra familia, de personas trans o de personas lesbianas, gays, bisexuales. Entonces, nosotros poder expresar con normalidad que ese, por ejemplo, es un aspecto de la identidad de esas personas, que es normal, que así como hay parejas X, hay parejas Y. Entonces, eso, pues lo que hace es dejar ese mensaje en mi hijo, en mi hija, de que esta es una experiencia que yo puedo conversar con mi mamá o con mi papá si llegase a ser el caso. Y ya en la adolescencia, entonces, con la mayor naturalidad, seguramente, el niño o la niña expresarán su deseo, expresarán también, sí, su deseo en la amplitud que eso tiene, sea respecto a la orientación sexual, sea respecto a la identidad de género. Lo importante es nosotros poder acompañar ese tipo de experiencias. Ujú, claro que sí. Y es muy importante llevarnos este mensaje de que finalmente en la crianza nosotros vamos a reflejar todo lo que se empieza a ver y a cambiar en nuestra sociedad, ¿no? Y que finalmente todos los seres humanos, independientemente de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, de la forma en la que vivenciamos nuestra sexualidad, nos sintamos libres de ser quienes somos y no tengamos miedo de expresar quienes somos, sino por el contrario, que sea algo normal, si lo quisiésemos llamar así, y que finalmente cualquier persona pues se debe sentir seguro y que todos merecemos los mismos derechos, el mismo respeto y que la crianza sea ese reflejo de esas transformaciones que estamos teniendo y que podamos educar en esa libertad y en esa seguridad para que cualquier persona se sienta cómodo de ser y de expresarse. ¿Mm? Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por este espacio tan bonito. De verdad te agradecemos a ti y agradecemos a todas las personas que se conectaron a lo largo de este live. Sí, quedará grabado, creo que sí. Esperemos que no nos lo vaya a borrar Instagram, pero sí estará grabado y claro que sí, lo pueden replicar, repetir, porque sé que a veces entramos y salimos, pero muchísimas gracias por este espacio, a todas las personas que se conectaron. Hay muchísima más información que podemos encontrar en la cuenta de Andrés, en mi cuenta, también seguirnos informando. Este es un tema súper amplio. Hoy tocamos algunas partecitas, pero seguiremos en este ejercicio para llevar este mensaje de crianza frente al desarrollo de nuestra orientación sexual y de nuestra identidad de género. Mil gracias Andrés por este espacio y un abracito. Que tengan buena Gracias a ti, Tatiana, a todas las personas que se conectaron. noche. Gracias. Chao.